Ajá. Y Marco dijo de 2 ejemplos de algunos municipios. Aquí, ay, dale. Pero al final, y son sus palabras, y está aquí, más o menos dijo, pero a lo mejor fue lo que hizo con Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con los doctores en arquitectura y en urbanismo, Marco Vera Flores, un amigo de muchos años, igual el arquitecto y doctor Joan Said Beltrán Martínez. Y bueno, coincidimos hace unos días en un evento y acordamos hacer esta entrevista para poder platicar acerca de todo lo que tiene que ver desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico con la violencia, aclarando, como decías hace un momento, que no somos criminólogos ni mucho menos, ¿no? Simplemente hay una relación en algunos casos muy importante con lo que sucede en la ciudad y lo que ocurre con la violencia, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias por venir. Gracias, Marco. Gracias, Gebor, por la invitación. Said, un gusto saludarte y coincidir en esta mesa de nuestro buen amigo Gebor. Y muy interesante el tema y será un gusto, como siempre, platicar con ustedes. No, Muchas gracias. Igualmente, Gebor, muchísimas gracias por la invitación. Igual coincidir, mi querido Marco, pues siempre lo platicamos en algún momento, ¿no? Sí. La discusión y el compartir, el disentir también, como decía Marco hace un ratito, pues enriquece. Y más si todavía es en una iniciativa que ya lo había comentado contigo,
pues es fundamental para que podamos replicar, porque no solamente hay quienes escuchan, sino también hay quienes pueden inclusive cuestionar, motivar, un sinfín de cosas, ¿no? Y bueno, ya tuve la fortuna de haberlos entrevistado por separado y este día que coincidimos en el evento, Marco me dice, oye, ¿por qué no la entrevistas? No, ya la entrevisté, no, bueno, vamos a hacer uno juntos, perfecto. Y eso apenas fue el viernes, entonces me da mucho gusto que hayan aceptado la invitación y que estemos aquí. Y efectivamente yo creo que, al menos yo me quedé muy picado cuando platiqué con ustedes aquella ocasión. Marco fue de alguna manera el padrino de esta serie, fue el primero, me interesaba mucho comenzar con él. Y contigo, cuando nos diste un curso en el colegio, pues, terminando el curso, yo te dije, oye, y aceptaste, y a los 3, 4 días lo hicimos, ¿no? Entonces, como que yo sí me quedé picado de poder seguir platicando con ustedes de todos estos temas tan importantes para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, de manera general, digamos, estructuramos este temario, imágenes, datos, hablando del crecimiento, como primer punto, el crecimiento de las ciudades en nuestro país, más o menos lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Joan, por favor. Pues me gustaría poner un punto de referencia a lo mejor para poder comenzar, ¿no? Cuando se decía históricamente que en las ciudades o en las zonas urbanas era el faro de esperanza, de la mejora o de las mejores condiciones, pues también venían acompañados de complejidades y de dificultades. Las personas que migraban del campo a la ciudad, pues ya históricamente lo hemos conocido, ¿no? Pues con esa esperanza de un bienestar. Y recuerdo mucho cuando en una plática con un familiar me decía, pero te das cuenta que antes no nos pasaban tantas cosas malas en la ciudad. Entonces yo le comentaba, pues me parece que eso se da de manera hasta natural por el crecimiento de una ciudad, por una cantidad de población. Y le decía, cuando nosotros somos pequeños, entre un grupo pequeño, pues es fácil que la mamá, el tío, la familia nos controle. Cuando el grupo empieza a crecer y llegan los amigos, es mucho más complicado. Llegan diferentes personalidades, llegan diferentes intereses, ¿no? Y las ciudades son estos ecosistemas, estos entes vivos que por supuesto se vuelven muy complejo, no solamente de entender, sino a veces también de controlar. Un tema seguramente en este crecimiento que han tenido estas ciudades, las ciudades medias, es este tema que hoy nos invitas a discutir un poquito, que tiene que ver con esta relación existente entre el espacio público, entre la seguridad, entre lo que significa, y seguramente lo tocaremos, ¿no? Entre la labor que pudieran tener arquitectos, urbanistas, ingenieros, la sociedad civil, las autoridades, por supuesto, ¿no? En lo que tiene que ver con esta reflexión del espacio. Sin lugar a duda, tanto Tulancingo, donde hoy nos encontramos, como la propia capital del estado, pues guardan estas similitudes que han tenido un crecimiento interesante, ¿no? Y con ese crecimiento ha venido acompañado de un fenómeno muy interesante, ¿no? Más bien una serie de fenómenos interesantes, ¿no? Que tienen que ver, sí, mucho con crecimientos físicos, pero también con diferentes formas de habitar la ciudad, ¿no? Marco. Sí, coincido con Joan. Quisiera hacer un poquito como una especie de línea de tiempo, porque me llama la atención que hayas puesto 15 años, ¿no? Yo te digo, Porque lo sabía, te conozco. Entonces, sin irme muy lejos, pues el tema de la evolución de las ciudades, desde la parte teórica y académica, nos hace identificar lo que llamamos revoluciones urbanas. Una de las primeras grandes revoluciones urbanas pues se dio en tiempos antiguos, con la escritura y con otros elementos como el control del agua y el tema de las primeras ciudades que se surgieron y dieron origen a lo que hoy conocemos, ¿no? La segunda gran revolución urbana está dictada por la revolución industrial, ¿no? Estos procesos industriales que dieron origen a ello.
Y hoy que vivimos en esta perdón, globalidad y globalización, hablamos de esta tercer gran revolución urbana donde más de la mitad de la población habitamos ciudades y la proyección es de que en veintitantos años, es decir, en 2050, al 75%. esa es la proyección. Seguramente será más, la proyección está así, y por eso me llama la atención los 15 años, ¿no? Y de alguna u otra forma este proceso nos ha llevado a, dentro de la formación y dentro de nuestras experiencias, a lo que hoy tenemos como ciudades. Y aquí hay un dato importante porque dentro de este fenómeno urbano que es irreversible, México no escapa a esa realidad, y nuestra entidad menos, y las ciudades que habitamos pues son reflejo de ellas, ¿no? De ello. Y muchas de las ciudades tienen características específicas que contribuyen de una u otra manera a esta relación que hoy vamos a tratar en la mesa, que como bien dijiste, sin ser especialistas, Sí. pues tenemos cierto conocimiento empírico que podemos de alguna forma identificar para generar esta relación entre la ciudad, el urbanismo, la arquitectura y lo que es el asunto de la violencia, ¿no? Las ciudades ahora en México y particularmente en el estado de Hidalgo han crecido hasta 7 veces su tamaño y la población 2 veces. Físicamente Se han expandido, 7 veces, así y la es, población se ha duplicado. Entonces hablamos de ciudades dispersas. Exactamente. Hablamos ya no hablamos hasta en el estricto sentido de la parte teórica de lo que es una ciudad, sino ya de un territorio, y es un territorio disperso y a veces hasta difuminado. Y eso involucra algunos elementos como el que vamos a tratar hoy, que es el de la ciudad. Y quizá ahorita que nos expliques el porqué de los 15 años, pues bueno, pueda de alguna forma eslabonar en ese sentido lo que tanto Joan como yo hemos estado platicando, bueno, empezamos a platicar para entrelazar este fenómeno de la violencia que hoy pues está en la agenda pública de este país y por supuesto las ciudades, el ente que significa la ciudad no está exento de ello, ¿no? Bueno, yo quisiera comentar ahí varios aspectos que me parecen muy importantes. ¿Por qué ese escenario de 15 años? Porque, sin tener datos oficiales, pero sí algunas imágenes, le vamos a ver varias, me he dado cuenta que aquí tenemos una especie como de periférico, que se llama Circuito Chapultepec, y que divide lo que se había urbanizado hasta donde termina el Cerro de Tezontle, la parte de atrás que tenemos de este lado del cerro, hasta ahí había terminado Tulancingo. Pero de unos 15 años para acá, viendo fotografías, yo veo un crecimiento, una expansión de aproximadamente una tercera parte de lo que antes tenía Tulancingo. Voy a poner un ejemplo burdo. Si antes tenía, ejemplo, 25 hectáreas cuadradas, por poner un ejemplo, yo tengo la impresión que en los últimos 15 años ha subido otras 25 solo en aquella parte. Y como bien decías, Marco, bueno, la expansión se ha duplicado por 7 veces. No. Y la población apenas se ha duplicado. Entonces ahí hay una gran dispersión, un gran caos urbano. Está carente de muchísimos satisfactores urbanos que tenemos acá abajo, ¿sí? Con todas las carencias, cualidades, etcétera, que tenga Tulancingo, los mayores satisfactores urbanos están acá abajo. Del Cerro del Tezontle hacia arriba, en algunos casos no hay nada que parques, jardines, canchas, todos estos lugares que permiten la concurrencia social, carecemos de ellos. Ese es uno de los fenómenos por los cuales escogí ese escenario tentativo de 15 años para hablar del crecimiento de las ciudades medias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Pachuca ahorita nos platicarás cómo se dan esas cosas. Pero otro escenario es que de alguna manera, y es uno de los temas con los que me coincido mucho con Marco, el análisis de lo que ha sucedido en Medellín, de lo que sucedió en los años 80-90, con Pablo Escobar Gaviria, toda la parte del narcotráfico, la inmensa cantidad de muertos que hubo, y esas imágenes donde vemos zonas urbanas muy deprimidas, con muchísimas carencias, y ante las cuales los jóvenes a veces no tienen otra alternativa más que la salida
el narcotráfico y otra serie de actividades ilegales. Porque la ciudad a veces en esa zona no les ofrece otra cosa, ¿no? Entonces cuando entra Sergio Fajardo, 2003, 2002, 2005, 2003, 2005, como presidente, junto con otro arquitecto Chávarri, Alejandro Chávarri y otros más, logran capitalizar un cambio enorme. Y una de los grandes aciertos o de las intervenciones que le dan los mejores resultados es aquella frase que dice las mejores obras para las zonas urbanísticamente más deprimidas, ¿no? Entonces hace una biblioteca que gana un concurso internacional, hace el Parque España, hace, las escuelas les quita las bardas, las deja ya en contacto libre hacia el exterior, etcétera, ¿no? Y hace como 4 o 5 años escuché una conferencia de Sergio Fajardo y decía, ustedes aquí en México están como nosotros estuvimos antes de que esto nos estallara, hagan algo, están a tiempo. Eso lo escuché hace 4 o 5 años. Y entonces te vas dando cuenta que afortunadamente aún lejos de esos escenarios, pues tenemos ciertas situaciones que coinciden mucho con lo que ocurrió en Medellín. Todo ese tema, como bien decía Marco, no somos especialistas en nada que tenga que ver con violencia, crimen, narcotráfico, etc. Pero como arquitectos, ustedes como urbanistas, es un tema muy afín a nuestra actividad profesional y a nuestra percepción, ¿no? Uno se da cuenta y dice, híjole, aquí como que pinta mal la cosa, ¿no? Y cuando va sumando estas personas que a través de conferencias, charlas como con ustedes, etcétera, y ves la ciudad, pues dices, pues lástima, parece que vamos hacia ese camino, ¿no? Entonces esta entrevista con ustedes, pequeña especie de guión que tenemos aquí, que va a ser muy flexible y nada más lo sirve como referencia, pues es como para poder aportar un granito de arena que nos permita concientizarnos del problema que tenemos, y que es muy serio, ¿no? No tenemos queremos llegar al escenario que ocurre en otros estados, ¿no? Creo que algo tenemos que hacer todos, gobierno, sociedad civil, academia, todos, ¿no? Y cada uno desde su trinchera. Entonces yo tengo también algunos puntos de vista, y a mí me parece que lo que ustedes aportan con todo lo que saben puede ser muy valioso para también arrojar mucha luz en cuanto hacia aquellas personas que puedan ver esta entrevista, ¿no? Y que puedan verlo con otros ojos. Eso sería buenísimo, que lo veamos todos con otros ojos, no con la indiferencia actual que me parece que muchos de pronto lo vemos, ¿no? Creo que esa parte de concientizarnos del problema sería un primer paso muy importante para poder actuar en la medida de las posibles de manera preventiva, ¿no? Va a ser más barato, más económico, que después corregir. Inclusive, este es un tema que podemos decir que ni siquiera es necesario ser un especialista en temas urbanos, porque la propia ciudadanía, el propio habitante de la ciudad se percata, ¿no?, de la ausencia, ¿no? Que seguramente colonos, vecinos, identifican y recordarán cuando jugaban en la calle y cuando ahora después sus hijos no pueden jugar por diferentes circunstancias, ¿no? Y hoy se le suma un tema que tiene que ver ahora con violencia, con complejidades, por supuesto, con crimen organizado, se nota muchísimo más palpable, ¿no? Sí. Escuchaba hace unos días una intervención que hace la persona que está al frente, una doctora, ahorita me voy a acordar del nombre, en la Universidad de Guadalajara, en el Centro de Estudios Económicos. Y por supuesto, Guadalajara hace unos meses, algunas semanas más bien, pues fue el centro, el foco de un tema a nivel de seguridad muy importante. Entonces hace la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer las universidades, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer dice, tenemos que buscar ser cada vez más, que el ruido sea ensordecedor y que opaque en algún momento las manifestaciones de crimen o de violencia, porque están en nuestro lado, están en nuestra trinchera, ¿no? Y entonces le habla
a aquellos que están en el arte, a los que están en la literatura, a los que están en la música, en el cine, a que hoy en día, pues al contrario, en lugar de replegarse, tendríamos que estar hablándolo, dar un paso enfrente. Entonces, tratando de ponerlo en analogía, me ponía a pensar, y los que de alguna manera participamos en algo, en la conformación de la ciudad, ya sea como funcionarios profesionales o simplemente habitantes del territorio, ¿cuál es nuestra participación? ¿Replegarnos o participar activamente? Discutirlo, hablarlo, cuestionarlo, ¿no? Lo que seguramente comentabas ahora con Sergio Fajardo, ¿no? Alerta, ¿no? Está sucediendo algo y cuál es el papel, ¿no? Ese es me parece que también es una de los grandes cuestionamientos que llegamos a tener como interesados en estos asuntos urbanos, ¿no? ¿Cuál es la participación? ¿Hasta qué punto, no? Por eso muchas experiencias que hace la ciudadanía, ahorita lo platicábamos, ¿no? Pues se convierten en pulmón, en oxígeno puro, porque de manera orgánica responden a una necesidad y algunos queriendo o a veces sin querer hacen grandes aportaciones al espacio público en temas de seguridad. Platicábamos con Tebor, ¿no? Y coincidimos, pues a veces un espacio público, una cancha, una lámpara, pues te puede ayudar en alguna manera a poder arrebatarle a un joven, ¿no? El crimen organizado, ¿no? O alguna situación. Fíjate que me parece la pregunta detonadora que tú nos haces. En algún momento extenderé mi opinión con respecto a ella, pero en este momento me parece pertinente que, sin, insisto, ser especialistas en temas de violencia o criminología, podamos identificar qué es la violencia desde un punto de vista urbano, ¿no? ¿Y cómo se relaciona con la violencia en sí no es solo el hecho delictivo. O sea, no es solo lo que la estadística dice, robo, asesinato, en fin, una serie de números y de conceptos que diariamente tenemos conocimiento por la circunstancia que actualmente se vive y que hoy lo haces de buena forma con una pregunta detonadora, 30, 40 años de relación con respecto a Medellín, ¿no? La violencia, por eso hablábamos del fenómeno urbano, de esa dispersión y esa parte que difumina la ciudad y hace que crezca 7 veces y su población 2, también está en las desigualdades estructurales. La violencia es desigualdad estructural y desigualdad territorial. Y eso es lo que nos marca a la ciudad. Cuando se dispersa, se fragmenta y salen a flote esas desigualdades. Y esas desigualdades son violencia. Y esas desigualdades luego se reflejan en actos delictivos. Hay esta situación de ese crecimiento a veces tan rápido, tan explosivo, a veces impide cualquier planeación. ¿Sí? A eso voy. Pareciera que nunca hubo, pero no es así. El asunto es que la brecha entre la planeación y la realidad sigue sin achicarse. O sea, la planeación ha habido en este país desde la década Lleva un ritmo. Ha llevado un ritmo y ha sido desde 1914. O sea, hay estudios pertinentes que hablan de México, de una tradición de la planeación de hace mucho tiempo. Hasta llegar a un corte en 1976 con la Ley General de Asentamientos Humanos, con sus diversas modificaciones hasta las que tenemos hoy. Esa planeación, cómo se ha dado con el territorio, pues cuando tú la contrastas, obviamente está completamente dispar. Algunos elementos se han podido dar, pero esa brecha entre lo que se planea y lo que se ve en el territorio sigue siendo todavía un enorme reto para todos. Para todos. Y eso también es un elemento, insisto, estructural que incide en lo que es la violencia. No
no solo es como un caldo de cultivo exacto, previo a... exacto, no solo es, pues, robaron a mi vecino. Pues cada vez se te va haciendo el círculo más hasta Más que te cerquita, toca a más ti. Sí, cerquita, me explico, ¿no? esa es como que toda la percepción de los que diario vivimos la ciudad. Pero hay otras cosas que no percibimos. De acuerdo. O sea, si tú le dices a ciudadano, oiga, ¿sabe que esta ciudad está desfragmentada o está dispersa? No, pero sí sé que me robaron ayer. O sí sé que desafortunadamente le robaron el coche a mi yerno, o a X o a Y. O sea, por eso es importante espacios como el tuyo, para que podamos hablar aquí de cosas que están más allá de números en específico que pudiéramos pensar son estrictamente eso, la violencia. Que solo eso es lo... Así La violencia es. es como un reflejo, Puede... como una manifestación de algo que subyace. Exacto. Por eso hablo de que son cuestiones estructurales. Y entonces es importante a la hora de comparar esos procesos estructurales, pues muchos más elementos, ¿no? Medellín es un ícono para muchas cosas, como lo pueden ser otras ciudades para otras, y como pueden ser ciudades medias para otras. El tema es que aquí, por eso yo decía de los 15 años, este tema está desde hace 30, 40 años sucediendo de esa forma, estructuralmente. Y la ciudad es hoy un reflejo de esas condiciones estructurales que de alguna u otra forma influyen en estos números que para la generalidad de la población representan violencia. Entonces, si no atacamos o si no atendemos o si primero no entendemos las partes estructurales que significa la violencia en el territorio, pues vamos a seguir en esta capa superficial de números que vienen reflejando estas cuestiones estructurales. Para mí es muy importante porque entonces sí podemos pensar qué pasó con una ciudad como Medellín, que obviamente en la comparativa territorial, social, cultural, poblacional, representan muchísimas más diferencias que estrictamente la coincidencia de lo que significa la violencia o la parte estructural de la violencia en Medellín. Porque entonces yo te diría, bueno, sí, Fajardo en 2003 en su periodo de gobierno hizo esto, hizo aquello, porque ya fueron reconstruyendo un tema de base social desde la estructura. Y entonces empezaron a pensar por sus características geográficas y lo que Medellín tiene en ir corrigiendo esa estructura para tener una base social que apoyara decisiones de gobierno, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que identifiquemos que la violencia es más allá de los actos delictivos y que esas cuestiones estructurales sí vienen desde una dispersión, que lo vamos a ver seguramente más, lo vamos a ver más a fondo, de las ciudades, de un fenómeno de dispersión de las ciudades, y que si tú me lo preguntas, pues hablamos hasta de modelos económicos y modelos de otro tipo que influyen en el territorio. Claro. Bueno, yo creo que con otras palabras, pero coincidimos con eso, ¿no? La violencia es la manifestación como de una enfermedad que subyace y que es un caldo de cultivo, etcétera, y que hay muchos factores. Te voy a hacer ahí un tema. Los actos delictivos son lo que tú dices. La violencia es más, mucho más exactamente, así es. Y de otro tipo de naturaleza. Y muchas, ¿no? y estructural. Muchas, sí, claro. Y lo que al final termina por salir son estos actos delictivos. Es como la nata. No lo quise decir así, pero tú lo dijiste hace rato, la superficie, sale a la superficie de una estructura, hace este tema de ebullición y salen pero abajo los actos. Hay una estructura, somos arquitectos. Claro. O sea, la cimentación tiene un problema estructural, si no la corriges, pues todo lo que va a salir que son grietas, malos, se va a ver vicios ocultos. O sea, por eso, en esa analogía, si no entendemos que la violencia es estructural y en un territorio donde la ciudad hoy es dispersa y necesitamos transitar hacia la compacidad y hacia la nueva creación de centralidades, que lo voy a hablar más adelante, lo vamos a hablar más adelante, entonces ahí podemos pensar que en una temporada en específico, como estás diciendo hace casi 20 años con Fajardo, pudiéramos no solo reflejarnos en la analogía de Medellín estrictamente en este tema de violencia, sino qué hicieron para que hoy sean, hasta en algún tiempo fueron hace 10 años, la ciudad innovadora del mundo.
Entonces, esa estructura es no solo en la comparación estrictamente de lo que nosotros pensemos es malo, sino también en lo que pudiera ser para mejorar, porque, como lo dijo hace rato Joan, el mismo hecho de que la ciudad crezca viene a la par de este tipo de fenómenos. Claro. Menos o más, hasta hay estudios que dicen, entre más compacta es la ciudad, menos asuntos de fenómenos delictivos surgen. De acuerdo. Entre más dispersa es y más heterogénea, obviamente tienen estas circunstancias. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Afortunadamente he tenido la oportunidad de viajar y donde me han querido asaltar es en Roma, una ciudad en donde tú pensarías, pues te dispersa, a lo mejor no tiene mucho, pero tiene otros fenómenos estructurales, migratorios, económicos, de otro tipo. Entonces, sí valdría la pena, dentro de toda esta complejidad que representa el tema de la violencia, limitar a algunos elementos que a nuestro juicio especialista nos pueden ayudar a entender y luego proponer algunos elementos como para buscar ciertas soluciones. Que son algunos, por ejemplo, en ese sentido que la ciudad a veces crece tan rápido y para mí fue muy claro lo que está pasando. Y seguramente ahorita nos vas a comentar de esas colonias de las que nos hablaste en Pachuca. Es tan rápida la velocidad que no da tiempo de introducir los servicios necesarios, los satisfactores urbanos necesarios, etc. Y yo sí veo, coincido completamente con lo que tú dices, ¿no? Antes de la manifestación de actos puntuales, subyace ahí toda una serie de fenómenos que de alguna forma también crean algo muy importante. Toda esa todo ese tipo de coraje, una especie de tipo de coraje, porque aquellos tienen injusticia. No tengo. O sea, injusticia. Y nosotros lo llamamos en la academia este resentimiento, este asunto social, de justicia social. Claro. Pero eso, por eso hablé hace rato. Eso que acabas de decir es una desigualdad. Claro. Y la desigualdad se da en territorio. Y se manifiesta mucho más si el territorio es disperso. Claro. Y ese es un problema estructural. Y obviamente esa estructura en algún momento hervirá y tendrá, sí, por supuesto, y además con esas burbujitas, ¿no? Y otras más grandes y otras. Sí, perdón la analogía, ¿no? Pero es así. Y entonces por eso se dispara, una burbujita es más alta, homicidios, y luego baja, y luego robo de autos y baja. O sea, ¿por qué? Porque abajo sigue teniendo ebullición este tema, porque es estructural, insisto. Y como tú dijiste hace rato, nosotros podemos ver las cosas específicamente en cuanto a los factores arquitectónicos y urbanísticos. Sí. Y eso, bueno, aportará un granito de arena para poder entender un poquito más la complejidad de esto y por qué a veces ciertas intervenciones son tan valiosas, ¿no? En un momento dado y logran cambiar totalmente toda una tendencia. Así es. ¿No? Así es. ¿Y en Pachuca? Antes de eso, recordaba mucho aquello que también en academia platicábamos, ¿no? Sobre a respuesta de la hostilidad de las ciudades, venían estas estrategias quirúrgicas para tratar de apoyar o impulsar o reconfigurar estas posturas. Y venían principalmente por eso que comentaba Marco, ¿no? Porque más allá de que lo que está aquí es el problema, en realidad es el síntoma de que hay algo mucho más allá, ¿no? Es como la punta del iceberg, ¿no? Sí, así es. Está una masa de fenómenos muchísimo mayor que lo que vemos arriba. Podemos verlo en cualquier tipo de elemento de la ciudad, ¿no? Desde una calle trazada de manera complicada, una banqueta que igual se vuelve con una geometría complicada, pues quizás no es únicamente por el espacio, es porque quizás atrás estamos cargando una consecuencia con aspectos de planificación, con aspectos de abandono, bueno, una serie de cosas que en un punto de referencia es la manifestación solamente de la enfermedad, ¿no? Es decir, tenemos algo más allá de que solamente la ebullición que estamos viendo en el caso de la ciudad. Me gusta mucho lo que comentaba Marco, ¿no? Voy a hacer esta clara diferencia entre que, pues en realidad es lo que estamos observando, lo que estamos percibiendo,
puede no necesariamente ser el problema, Así es. ¿no? Es la Así es. Es la manifestación del un problema. conjunto de problemas Sí. muchísimo más complejos que están atrás. Claro, y ahora, pues si lo ponemos en un país como el nuestro, tan complejo, tan diverso, con una serie de situaciones económicas, políticas, geográficas, pues, no, es el perfecto momento para que al no alinearse ciertas cosas, como estábamos diciendo hace rato, pues resulta en una ciudad que se vuelve hostil para sus ciudadanos, para sus habitantes, por supuesto. Claro. Y ahí, por ejemplo, ahorita me estaba acordando el último fenómeno meteorológico muy severo que tuvimos, pues afectó la parte más pobre de la zona provincia de Tegua, ¿no? Y lo mismo ocurre a veces en estas zonas, digamos, irregulares que tenemos, que son algunas, o en zonas donde la vulnerabilidad está asociada a la manera como nos hemos establecido en ello, ¿no? Lo que ocurrió aquí con nosotros en las dos inundaciones, ¿no? Sí, claro. Que se llevó las casas de aquí adelante del río, pero como si fueran barquitos, ¿no? Y desaparecieron inmediatamente. Y estábamos ahí pegados al río, ¿no? En zonas como la Cañada, que es esta zona cerca de Huapalcalco, que cuando uno va y ve una roca gigantesca ahí arriba, dice, Dios mío, ¿a qué hora se va a caer esta cosa? ¿No? Aparte, deja que la veas arriba, ya las ves abajo. Bueno, De algún lugar llegaron, ¿no? Pero hay una gigantesca. Sí, sí, sí. Digo, todavía está ahí, Sí, ¿no? sí, Pero sí. ya que caiga va a ser una razón. Hace 15, 20 días un amigo me dice del Cerro de Tezontle se desbajó una parte del hoyo. Mira. ¿No? Al parecer todo lo que se desbajó cayó en su casa, en el patio de su casa, y no afectó la vivienda, pero el riesgo está latente en muchas de esas cosas, ¿no? Sí, como lo dice Joan, la ciudad tiene esas hostilidades. Sí. Pero no por eso y creo que coincidiremos, la satanizamos. O sea, la ciudad es un espacio vivo, un ente, un constructo social, que por eso hablamos del derecho a ella, ¿no? Pero en estricto sentido, con respecto al tema de la violencia, pues obviamente desde el punto de vista urbano, arquitectónico, de la especialidad que nosotros tenemos, pues va más allá, insisto, de estos estrictos elementos visibles, ¿no? Y la desigualdad es uno de estos elementos estructurales, y esta segregación territorial lleva a esta parte de injusticia social, y como hace rato lo dijiste de manera coloquial, pero muy cierta, generan este caldo de cultivo. Este caldo de cultivo que se manifiesta en actos delictivos, que se manifiestan en estadísticas. Y que esas estadísticas, al final del día, vemos un reflejo cuantitativo, pero en realidad hay mucho cualitativo de CIES. Ya no hablamos estrictamente de calidad de vida, sino, porque a mí se me hace muy ambiguo ese concepto, sino de condiciones. Materiales, las que tú quieras, condiciones, hasta de acceso a los servicios, y que ahorita vamos a hablar del espacio público como constructo social, ¿no? El acceso a un espacio público, y en este mismo modelo de dispersión de las ciudades, al menos en México, en Latinoamérica, también influye en esta circunstancia de exclusión que se refleja en violencia, el hecho de que se generan nuevas centralidades en la ciudad. Y la dispersión y la ciudad periurbana excluye esas centralidades. Desde la parte estrictamente académica diríamos, no está planeada. Pero desde la parte social está planeada a ciertas necesidades. A responder, así es. Entonces, lo que menos está pensando en ese momento es, ¿en dónde voy a jugar? Sino si voy a comer mañana, o voy a tener la oportunidad de que lleve a alguien al médico o a la seguridad social. O sea, no tienen ahorita en ese constructo social que se da en los cinturones de periféricos de una ciudad dispersa, esta conciencia en específico ya pasará después, y mucho menos cuando se da en aquella pirámide de los satisfactores de Maslow, ¿no? Por ejemplo, pero cuando menos se da cuando está desarrollándose en propiedad social. Y hay un choque hasta
de determinada no armónico entre un marco legal rígido como el que nosotros tenemos, ¿no? Entre la ley de asentamientos y la ley agraria. O sea, elementos de ese tipo, por ejemplo, por eso, ¿no? esa es la propiedad social, Claro, elegido. elegido. Y entonces, ¿qué has elegido? Pues satisfacer estas necesidades. ¿De qué? De vivienda. Por eso yo sí he sido muy crítico de llamarlos estrictamente asentamientos irregulares. ¿Irregulares para quién? ¿De quién es la irregularidad? ¿Estrictamente en el marco legal o de la responsabilidad social para esa justicia? ¿Me explico en esos elementos? De la sociedad y gobierno para responder De todos, o sea, esta Todo. corresponsabilidad. Pero al final del día son estos elementos los que constituyen este asunto estructural, que hoy lo hablamos en la relación de la violencia, pero lo podemos hablar en muchos más. Claro. En muchos más, pero particularmente en eso. Salud, educación, Exacto. Pero particularmente en ello, pues son estos elementos estructurales. Ahora, pasar de ello a la identificación para transitar a su solución o mitigar, ya lo hablaremos más adelante con ciertas experiencias. Creo que en ese sentido hay... Que nos pueden servir como referencia. Sí, por supuesto. Pero creo yo, y lo vamos a ver seguramente, y espero que podamos coincidir en ello, que sí se pueden hacer cosas. Claro. Sí, mira, se pueden hacer cosas. Ahorita llegando a este último comentario con otro que hiciste tú, la ciudad hostil. Vamos a hablar de la ciudad hostil. Y que ahorita dices, ¿se pueden hacer cosas? Por supuesto. Y creo que a veces, independientemente de las broncas que cada ciudad tenga, habemos ciudadanos que queremos mucho nuestra ciudad, ¿no? Y que quisiéramos poner un granito de arena, quizá con la invitación con la que estamos ahorita los tres aquí, para desde la perspectiva de cada quien y con análisis de algunas cosas que sirvan como referencia, concluir en lo que dice Marco. Sí se puede, ¿no? Se ha podido en otros lados, seguramente podremos aquí. Se tendrán que conjugar muchas cosas, como ya en un ejemplo en el que participamos juntos, se pudo. Claro que se pudo. Y también algo que hace rato comentaste, que seguramente con ese punto cerraremos en un momento dado, ¿no? ¿Qué hacer todos nosotros, no? ¿Qué hacer desde el campo que quieras? Claro. Desde tu nicho. Desde tu nicho, sí, ¿no? Claro. Y que ahí gobierno, los colegios de profesionistas, etcétera, todos podemos hacer algo que puede ser muy valioso, ¿no? Entonces ahorita, partiendo de algunos datos objetivos, voy a poner esta lámina donde es una lámina de los homicidios en Medellín, desde el 1990 hasta 2015, ¿sí? Medellín fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo, ¿no? Y entonces está toda la gráfica que demuestra cómo fue decreciendo la violencia, los homicidios específicamente, de haber 380 y tantos en 1990 por cada 100,000 habitantes, a haber 20 homicidios, ¿no? Entonces es un descenso, no sé si al revés se pueda llamar exponencial, pero es decrece, ¿no? Hay un decremento. Pero no lineal. Pero fíjate, es muy importante. Es importante la gráfica que tú pones y seguramente ahorita escucharemos bien a Joan. Es fría. Claro. O sea, te dice, te dice este tema que te digo, o sea, lo que se manifestó de un asunto estructural. Claro. Pero si pudiéramos en este momento, en esa gráfica, hacerle un espejo, todo lo que tuvo que hacer la sociedad de Medellín, su gobierno y todo este evento, para que ese número fuera el que al final en 2015 se refleje. Que tampoco es bajo, o sea, al final del día, luego cuando lo comparas con el de 300, pues dices, sí, es muy bajo, pero también no debería existir, ¿me explico? O sea, el ideal es ni uno, cero. O sea, cero, ¿no? Claro. Pero también hay que entender, y dicen algunos teóricos, que la violencia es intrínseca en el ser humano y muchos más allá, ¿no? No voy a conceptualizar en algo que no es mi campo, pero sí vale la pena entenderlo, ¿no? Y cuando tú ves una tabla de este tipo, insisto, valdría la pena ver qué se hizo. Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, pero en un asunto comparativo
a razón de la parte cualitativa que estamos hablando, que es estructural. Y eso seguramente, bueno, qué bueno que no lo vas a presentar, podemos comentarlo ahorita, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas, como bien comenta Marco, los números establecen ciertos criterios y parámetros. Si lo pusiéramos ver por capas, hay una cantidad de capas que seguramente no aparecen Como en esas ocultas, ¿no? estadísticas, Así es. que van desde política pública, acción ciudadana, impulsos colectivos, impulso a la ciudadanía, mejora en la educación, dinero para ciertas cosas. O sea, es decir, hay una serie de cosas, inclusive seguramente también atención en problemas estrictamente de seguridad, ¿no? Así es. O sea, cosas que de alguna forma van impulsando para que el resultado pudiera llegar ahí, ¿no? Y que la ciudad, que es donde ocurre el territorio, para el territorio, pues es el perfecto reflejo, ¿no? Si nosotros pudiéramos hacer comparativas, ¿no? De, ahora que estamos hablando de espacios públicos, ¿no? Espacios públicos rehabilitados a lo largo del tiempo, seguramente también habrá datos que nos revelarían cosas, ¿no? Así es. Políticas que se están accionando, voluntades a lo mejor que se van sumando, colectivos que van creciendo. Tengo una frase muy, muy recurrente de que podemos nosotros hacer una gran biblioteca, pero si no enseñamos con el ejemplo, fomentamos que entren a leer, pues podemos tener una biblioteca muy bonita, pero no vamos a tener un país de lectores. Entonces, eso es algo también que seguramente dentro de las intervenciones que se tienen en la ciudad, no radica únicamente en ejecutarla, sino en el acompañamiento, ¿no? Correcto. Recuerdo mucho, platicábamos en la ocasión que estuve por acá, acerca de que no basta únicamente con la ejecución de la obra. Así es. No basta. O sea, Tiene que estar siempre un proyecto así arropado por muchas otras por cosas. supuesto. Y la solución es multifactorial. Necesitas darle acompañamiento, impulso, incentivos para que la ciudadanía también se catalice, ¿no? Se apropie de esas se soluciones. apropie, o inclusive ya viene, a lo mejor ellos mismos son los que te impulsan y tu participación es cómo no estorbo, ¿no? ¿Cómo no estorbo y cómo le ayudo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, tiene razón. Y mira, digo, hemos tenido la oportunidad de estar ahí, de platicar en su momento con algunos alcaldes y de poder visualizar algunos elementos que quizá desde el ámbito académico son importantes de estudiar, pero que desde otras esferas son importantes saber hacer. Porque luego ese es el gran paso, ¿no? Algunos teóricos dicen... De la academia a la realidad. Sí, o sea, nosotros tenemos ese tema, ¿no? Al menos yo estoy haciendo una investigación postdoctoral ahorita y hablo de construcción de ciudadanía, ¿no? Y Medellín construyó ciudadanía. Marshall dice, desde la teoría de la ciudadanía, ¿qué tipo de ciudadanía eres? Legal, responsable, participativa. Y luego Sicardi dice, pues es que la participación no es fácil. Tampoco es un asunto de receta y ya con la participación se resuelven las cosas. Entonces, todos estos elementos confluyen o pueden confluir, como en el caso de Medellín lo hicieron, cuando hay de alguna forma objetivos comunes. Se apropian la suma de y se van. Aquí sí, 1 más 1 es igual a 3, ¿no? Y ahí viene otra parte que quisiera comentar con respecto al cómo se hace, ¿no? Subirats dice, un problema social no es lo mismo que un problema público. El problema social puede estar ahí todo el tiempo sin que sea atendido. Cuando es atendido, se vuelve público, es decir, con la intervención del Estado, de la autoridad, del Estado, del gobierno, ¿no? Y entonces se vuelve público. Pero entonces cuando ese problema entra al Estado, la expectación es que se solucione. Y no puede ser así. Subirats en esa parte teórica dice, solo hay que pasar del A al A más 1. Pero quizá el problema esté hasta el A más 100. Ese primer paso
es importante darlo. Claro. Y ese primer paso, al menos en mi análisis, es lo que Medellín ha logrado de manera constante. No estoy hablando de un segundo o un tercer paso, sino un primer paso constante. Y de hecho, Echeverry lo reconoce así. Sí. Se ha hecho mucho. Pero falta más, así es. ¿No? Así es. Y como bueno. Hace un rato, no, el chiste no es llegar a 20 muertos. El chiste es llegar a 0. Ese sería el escenario ideal. Así es. ¿No? Ese es probablemente nunca lleguemos probablemente. a él, pero mientras más nos acerquemos, mejor. Quizá ahora es muy probable, pero pensemos en los chicos que nacieron en el 2015 y en el 2050 van a tener 25, 30 años, ¿no? Y ya no necesiten estrictamente toda la parte de atrás de la gráfica, ¿no? Sino nada más una referencia histórica, porque hasta eso dice, ¿no? El que no conoce historia está condenado a repetirla. Si la conocen, pero para ellos es importante, de ese 2015, de 20 a 3, habla de una construcción de ciudadanía. Además puede entrar probablemente a la atención a muchos aspectos más específicos que aquí nos alcanzan a reflejar. Lo que comentábamos ahorita. Sí, ¿no? Si hicieras un espejo y te tienen ahí, hicimos esto, hablas ya, lo dijo Joan, de políticas públicas en específico. Y mucho de esto es que han logrado ser políticas públicas locales. Eso es muy importante. Sí, eso es muy importante y lo vamos a tocar al final. Porque de repente, en el psique de las personas o de la ciudadanía, hablamos de las políticas públicas y solo en el ámbito de gobierno más fuerte, ¿no? Que en este caso es el federal. Afortunadamente, el territorio de Colombia pues tiene otras características, tan solo de tamaño, en diferencia con nosotros, pero lo han podido de alguna manera lograr. Y no están exentos de problemas, o sea, siguen teniendo. Y tú llegas a Medellín y hay lugares en los que, pues por puro instinto, dices, yo ahí no me meto. Así es. O sea, no es que ya el problema se fue, no. Y no es así en ningún lado. Quizá en algunos países nórdicos, donde ni cárceles necesitan, por su evolución y sociedad y bla, 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 ¿no? Y porque a lo mejor la estructura estuvo bien desde el principio. Sí. Y se atendieron en el momento en específico. Pero no puedo hablar desde ahí, sino desde las realidades que hoy tenemos. Exactamente. Y los procesos comparativos sirven para eso, hoy que lo haces tú muy interesantemente en tu canal, que por cierto invito a todos para que nos suscribamos y vamos a hacer lo propio. Digo, yo estoy suscrito, pero vamos a hacer la invitación a muchas más personas, a mis estudiantes y a todos, porque estos ejercicios salen a la luz para eso, ¿no? Claro. Compartimos este conocimiento, compartimos estas reflexiones, no tenemos las verdades absolutas, pero es importante ponerlas en la mesa. Claro. Para que de alguna forma primero los veamos, se visibilicen, luego los entendamos y luego seamos actores de lo que se requiere para mitigar o en su momento solucionar. Aunque aportemos un microgranito de arena con esto, es valioso. Sirve, sí, así es. ¿Sí? Sí, así es. Y bueno, veremos qué tanto se puede hacer. Y como tú decías, no nos vamos a poder comparar con los países nórdicos, pero con Colombia tenemos más semejanzas, ¿no? Y probablemente la problemática... Con Latinoamérica, ¿no? Los pueblos latinoamericanos, sí. Perdón, con Latinoamérica. Y probablemente, si tenemos tantas semejanzas, algunas de las soluciones puedan ir por un camino similar, ¿no? Pero sí hay que dar esos primeros pasos, como dices, para visibilizar, concientizar, aunque esto sea un microgranito de arena, bueno, pues que sirva para 1, 20 las personas que nos vean, ¿no? Así es. Y que de alguna forma podamos focalizar nuestra atención en eso, porque también eso es parte del problema, a veces ni lo vemos, ¿no? Como dices, de alguna manera somos hasta indiferentes en algún momento. Porque una de las cosas veo como retos, no es que sea, no quiero ponerlo en términos de difícil, sino simplemente un tema de los retos, es precisamente esta construcción de ciudadanía, porque quizás es una bandera que no sea atractiva para ciertos actores, ¿no? ¿Cómo lo definirían para que todos lo entendamos? Lo que me refiero es,
Construcción de ciudadanía. Sí, nosotros como ciudadanos, como habitantes, vivimos en este colectivo y pues tratamos de habitar de una manera armónica, pero hay ciertas condiciones que no están dadas y que puede llegar el Estado a poder sumar para que estas condiciones se den mucho mejores. Ya hemos hablado muchas veces de espacio público, de mejora y seguramente esas condiciones. En ese impulso, en ese acompañamiento, se reconstruye o se construye esa ciudadanía. Lo platicábamos también desde las faenas que teníamos en los municipios hasta después en las asociaciones de colonos o en los grupos de vecinos, las propias fiestas o reuniones vecinales, el apoyo al jardín. Pues por supuesto que son pequeños impulsos, pero necesitan este acompañamiento. A lo que me refería es que en esta bandera de la construcción de ciudadanía, quizás para algunos actores no es atractivo. Es decir, es mucho más atractivo la obra en sí, la construcción en sí, el impulso en sí, y no la construcción. Recordaba ahorita que estábamos hablando de los casos colombianos, pues también, por supuesto, el caso de Bogotá, ¿no? Con Antanas Mockus, ¿no? Correcto. Que decía, quizás una de las grandes virtudes en este primer periodo o en este periodo era, pues, la construcción de ciudadanía. Pues, le toca a Peñalosa otro tema, pero esta es una parte fundamental y que se corren riesgos políticos, en el caso ya de aquellos que están al frente de un ayuntamiento o de un carácter gubernamental. A eso me refería con que qué complejo, qué difícil es que esa bandera pueda ser sumada, porque frontalmente lo digo, ¿no? Es algo que no es atractivo seguramente para algún candidato, no es atractivo para un funcionario o para alguien que quiera aspirar, porque eso quizás no vende o no significa. Y a veces puede tener costos muy altos para ellos. Y significa mucho para la ciudad, porque lo que comentaba Marco, si pensamos que esto que se está haciendo es para los próximos 15 o 20 años, pues por supuesto es un gran incentivo, ¿no? Claro, claro. Estamos en nuestra realidad, ahora en el caso de México, muchas veces estamos limitados por periodos, ¿no? Periodos gubernamentales, hablando únicamente sobre el tema de la participación del gobierno. Por eso, y luego cambia el foco, ¿no? Llega un gobierno y tiene sus prioridades, el siguiente ya no le interesa eso, ¿no? Pero por eso lo significativo es que existan casos en donde a pesar de que tengamos un periodo determinado de gobierno, se hacen cosas, se logran cosas. Entonces decías que Colombia funciona de manera distinta a nosotros, ¿no? Bueno, antes de pasar a ese tema, aportando un poco más a lo que Joan comenta, la construcción de ciudadanía son algunos de los elementos que como investigador abordo. No es un concepto aislado, como lo dijo Joan, tampoco es fácil, porque se mantiene en muchas ocasiones en el nivel teórico y muchas veces requiere de la voluntad de los tomadores de decisiones que, como bien dijo Joan, no siempre lo ven con buenos ojos como para aportar. Pero si le damos la vuelta, hoy hay 3 ciudadanos aquí. ¿Desde dónde nos sentimos ciudadanos? Desde la parte legal, porque tenemos la ciudadanía mexicana. Desde la parte social, porque estamos comprometidos con nuestro quehacer profesional, académico, laboral. O desde una visión compartida de ciudadanía, de me responsabilizo de lo que a mí me toca. Y esa construcción son muchos los elementos que lo abordan, ¿no? Civismo, educación, oportunidad, una serie de elementos.
que desde mi particular punto de vista tendrían que ser generacionales. Algunos académicos han apostado por escuelas de ciudadanía, o sea, aprender a ser ciudadano. Y a lo mejor nosotros lo reflejamos en el tema de, pues, si así era. Nos enseñaban o nos llevaban o nos decían que con el civismo, que esto, que respeta a tus mayores, en fin, una serie de elementos que constituyen ese constructo social de la ciudadanía. Y ese constructo, insisto, tendría que ser generacional. Porque la construcción, lo que dijimos hace rato, que ha podido lograr otras ciudades, otros entes, pues hoy los mantiene en ese sentido porque lo han sabido llevar generacionalmente. La educación es una base. Es decir, hoy los niños en Colombia saben respetar el espacio público, no lo pintarrajean, no dejan basura. No, ¿dónde lo aprendieron? Pues generacionalmente. Y en la escuela lo reforzaron, y en la familia, en fin, una serie de elementos. Por eso, a eso voy. Pero si tú tienes elementos de injusticia social, de ciudad dispersa, de esos estructurales, a eso va lo que hace rato decías. Pues el joven no tiene esa construcción ciudadana, pues entonces transita hacia elementos que para... Muy simple, muy simple. Y eso parte ahora de la sociedad. Lo que decía Joan, para algunos es incómodo, pero al final del día, de esta otra parte, puede surgir el que sea tomador de decisiones. Y entonces, que se pase la acción. Así es. Y que entonces lleve no solo el valor de las decisiones, sino la voluntad de construirla con todos. Y eso se llama gobernanza. Esa gobernanza involucra la gobernanza urbana de la que estamos hablando hoy. Y esa estructura en particular, pues muy pocos tomadores de decisiones la conocen. Y asuma y encabece también los anhelos de toda Entonces, una si nosotros queremos construir, es más, yo hice un modelo en el que desafortunadamente dije, bueno, el líder que va a construir estas estructuras pues, va a nacer en el 2026. Entonces, para que esas estructuras se den, pues yo ya no las voy a ver, soy finito. Pero entonces, ¿qué hice para que se hicieran? Y esa es la construcción de la ciudadanía. Bueno, pero eso se parece mucho a aquel que siembra un nogal, que siembra un queso. Así es. Correcto. Está consciente que no va a haber el fruto. Correcto, ¿no? Correcto. Pero lo hace porque también recibió de otros. Correcto. Esa es la construcción de ciudadanía. Y yo creo que es un elemento que en otras latitudes lo han podido hacer. Es más, sin conceptualizarla, como ahorita lo estoy haciendo yo, sino ya como una parte de su ADN. Como muy natural. Exacto. Y a nosotros nos falta eso. Nos cuesta. Bueno, en nuestro propio gremio. ¿Para qué ir tan lejos? Pero bueno, no voy a tocar esos temas. Porque... Bueno, seguimos. Bueno, ahora la oportunidad es esta relación entre el espacio público y la violencia, ¿no? Claro. No estrictamente, insisto, como actos... No, como actos delictivos, sino más allá. Y por eso valdría la pena pensar en lo que significa el espacio público, ¿no? Desde su primera expresión hasta lo que hoy podemos pensar. Tuve la oportunidad de platicar con una colega especialista en patrimonio y yo le decía, valdría la pena que lo que vamos a hacer hoy con los jóvenes para su primer año de experiencia en el arte, en la arquitectura, en las artes visuales, porque aparte es multidisciplinar, es llevarlo más allá de lo que institucionalmente significa el patrimonio. Porque por lo regular te dicen, bueno, es un asunto patrimonial. Pues sí, la iglesia, porque está catalogada y porque está por el INBA. No, a ver, ¿qué es para ti tu patrimonio? La calle es tu patrimonio. ¿Qué significa? El parque es tu patrimonio. Donde estás es tu patrimonio. Es tu patrimonio. ¿Cómo te verías si tú, Gebor, sales y ya no hay calle? Cuando jugué todo, exactamente. Entonces, si visualizas el espacio público como parte de tu patrimonio, es una visión distinta. Ahora, tú entonces puedes entender cómo ese patrimonio no existe en otros lados.
Y cómo esa carencia de patrimonio como un puede factor detonar, urbano, así es, detonar estos elementos. conduce a que con más facilidad O facilita, así de Ah, fácil, sí. facilita ¿no? elementos Esas como este tipo. carencias, Así es, esas desigualdades, así es, inequidades, esa así es, injusticia, ¿no? así es. Como platicas, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pues vamos a ver algunos Elementos, ejemplos. sí, claro. Aquí tenemos, bueno, algo de los homicidios en Lo que hablábamos, el ¿no? Estado, Ujú. ¿no? Que también el Estado hay que ver en qué lugar estamos dentro de la República en cuanto a todos los satisfactores, etcétera, y que también en algunos puntos no sé si exacerba o no este tipo de condiciones. Y bueno, aquí también una estadística con la fuente que encontramos, ¿no? Bueno, esos datos, Gebor, perdóname, son importantes también para entender el espacio público y su relación con la violencia. Claro. Porque en el espacio público puede haber actos delictivos. Los hay. Los hay. O puede haber elementos subjetivos, es decir, sientes miedo y es parte de esa estructura de violencia y entonces no lo usas. Puedes llegar a la responsabilidad, al tema de ¿por qué siento miedo? Pues porque está oscuro, porque está feo, porque no está atendido, son elementos Porque hay una físicos. bolita ahí de Así cuates es, así que es. son Son infiltraciones. elementos físicos. Por eso es importante pensar en ello, Claro. porque no Y solo... también en la búsqueda de soluciones para que no ocurra. Es ¿no? correcto, es correcto. Algunos de los medios quizá socialmente más efectivos es aquello de a mayor cantidad de ojos, más seguridad. Así es. Pues en esos espacios públicos donde hay mayor transparencia, donde no hay puntos ciegos, rincones oscuros, donde una buena iluminación y donde ese espacio público atrae a la gente con mayor frecuencia, ahí no ocurren delitos, ¿no? Entonces ahí esa parte importante. Yo creo que algo que estamos coincidiendo los tres es justo con lo que comenzó Marco, ¿no? Y que seguramente esto le ayudará mucho a la audiencia, que también invitamos a que se suscriba, ¿verdad? Por favor. Gracias. Exacto. Porque la violencia, este hecho, puede determinarse a partir de este acto, como bien lo comenta Marco. Pero en el espacio público, esta hostilidad de la que platicábamos no únicamente se ve reflejada porque alguien me muestre un arma o me golpee, ¿no? Sino que inclusive me inhiba. Sí, no me deje usar. No me deje Así usar. es. Ese miedo. Que lo olvide, Que lo olvide. lo abandone. Y lo normalice. Lo normalice, que ya no, que ni siquiera lo haga mío, que no me represente. Y hasta lo comparto. Hasta No podemos ir Ajá. porque está así. Así es. Creo yo que esa es una de las cosas interesantes que se está poniendo sobre la mesa. Porque si lo vemos entonces en lo que ahora como ciudadanos podemos hacer desde el punto de vista de los que habitamos el territorio, es precisamente la defensa de ese territorio. Correcto. La defensa en la calle. El apropiamiento. Sí, exactamente. Cómo nosotros con nuestras acciones ayudamos a los que nos rodean para que en colectivo esto pueda convertirse en otra cosa. Correcto. Tenía hace muchos años que yo no asistía a una posada en una calle. Muchos años, me refiero a una posada de esas tradicionales, como seguramente a nosotros nos tocó hace muchos años, donde... Tenía hace muchos años que no asistía, desde que era niño, ¿no? Pues sí. Y justo este fin de año tuve la oportunidad en un municipio aquí del estado de Hidalgo participar de una posada. Y en serio que parecía yo me sentía como alguien que veía algo extraño, porque era la calle. ¿No te aventaste a agarrar los dulces de la calle? Híjole, nada me faltó eso. La calle, bueno, pero me puse a pensar, pero esta es una acción, ¿no? Esta es una actividad que en teoría no tendría por qué para mí parecerme extraña. No, claro. Y me di cuenta que era extraña,
porque en el lugar donde ahora vivo, que es una zona urbana, la zona de Pachuca, ahora se vuelve difícil observar ese tipo de manifestaciones en la calle, lo que para nosotros era completamente normal. Sí, y creo yo que en ese sentido, mucha de esa respuesta a esta circunstancia la ha dado el mercado, que ha fragmentado la ciudad y la ha privatizado a tal grado de que te venden seguridad y ya no hay esta continuidad. Así es, ¿no? así es. Entonces, ¿no Entonces, contribuyen a la envejecimiento de esta ciudad? no. A ver, contribuyen de otra forma. Si conceptualizamos la ciudad desde otros modelos. Pero, porque al final del día el alma de la ciudad ahí sigue. ¿Quién es? La gente. claro. O sea, a eso me refiero. Quizás estemos o no de acuerdo, pero la ciudad se construye sí o sí. El asunto es que es muy válido encerrarse también ante los hechos que el mercado, ocurren. lo digo por el ejemplo muy válido que hace Joan, y gracias por compartirlo, Joan, porque esa apropiación de la calle, pues nosotros la vivimos de niños, o sea, éramos dueños de la calle. Éramos dueños de la calle y no nos preocupaba hasta el hecho que desafortunadamente después se dio más, que el auto se apropiara de la ciudad, ¿no? Éramos nosotros los dueños de la calle. Y los carros nos sacaron de nos fueron sacando, pero no es en realidad eso, sino toda esta evolución de un mismo sistema económico, de una misma visión, de otros elementos más complejos. Pero físicamente, pues. Físicamente, y insisto, otros elementos. Particularmente en el que dice Joan, este es parte de esa construcción de ciudadanía. O sea, ¿por qué? Porque seguramente Joan se la puede decir a sus hijos, y sus hijos van a decir, oye, pero no está cerrado. No, y Joan o nosotros podemos decir, es que así era antes. Sí. No, es que tienes derecho a que sí sea. Y para ejercer ese derecho hay que ser ciudadano. Y hay que venir a ejercerlo de esta forma. Ahorita, con el cuidado de nosotros, en multiplicidad de ojos, para que entre todos, nos cuidemos, exactamente, que no tenemos ese tema de necesidad, y es muy probable que nos sigamos cuidando, porque luego, por ejemplo, hay un evento masivo y ya no fue lo importante quién cantó en el Zócalo, sino cuántos celulares se robaron, ¿no? O sea, ese tipo de elementos, el asunto es que empiezan a ser menos y que lo que hoy Joan nos comparta empieza a ser más, hasta dentro de la parte fragmentada de la ciudad que se ha dado y que está ahí, y ahí existirá, como para pensar que al rato se tiren esas bardas y se conecte toda una red, ¿no? Ojalá, pero pues no es así. No es así. El asunto es cómo lo construyes generacionalmente, para que al rato la anécdota de los hijos de Joan, tus hijos, mis hijos, sea, recuperamos la calle. Sí. El espacio público volvió a ser nuestro. Ya no del vehículo. Desde la base, del ciudadano. ¿Por qué? Porque el peatón a lo mejor dejó el coche 3 calles atrás, porque ya ves qué hacen, la cierran en las posadas, dicen, pues atraviesa el coche y ya. Son elementos que das para la seguridad. Pero precisamente toda esta suma de elementos que constituyen la construcción de ciudadanía se vuelve generacional para recuperar esto. Y ahora, ¿qué a lo mejor entró ahí la autoridad? Dio el permiso. ¿Ni lo dio? Por eso, podemos hacer hipótesis. No, el delegado dijo que ya le avisó al de reglamentos y espectáculos, no sé. Lo importante es, en particular el ejemplo de Joan, cómo sí se puede constituir una construcción de ciudadanía o un proceso ciudadano para recuperar el espacio público. Claro. Y independientemente de que esté, como el ejemplo de Joan, con base en una circunstancia religiosa o no, sí, claro. El espacio público, la historia del espacio público es eso. Tiene un posicionamiento social, político, de lucha, del derecho, ¿no? Y lo ejerces de diferentes maneras, lo ejerces de diferentes formas. Es un escenario donde todos participamos.
de una u otra manera. O deberíamos de participar. Pero participamos, aunque a veces hay cosas en las que deberíamos, además de lo que hacemos, deberíamos Sí, participar, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Porque es un bien común, prácticamente. Así es. Hay muchos debates entre lo público y lo privado, Claro. ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, hay hasta elementos que la Constitución marca, o sea, tú no tienes derecho a privar de libre tránsito a alguien más, ¿no? Porque la calle es libre, ¿no? El libre tránsito es constitucional. Y digamos, el espacio público es de todos y de nadie, ¿no? Pues De alguna manera, no quisiera entrar en ese debate para seguir, no perder el foco de la plática, pero me parece importante el ejemplo que da Joan, porque, insisto, son de los que construyen ciudadanía, son de los elementos que construyen ciudadanía y de los elementos que son, de alguna forma, parte de esa visión prospectiva de lo que sí se puede hacer y y que se puede hacer mejor. Un elemento o manifestación importantísima es esa capacidad de cohesión social. ¿A cuántos vecinos no convocó esa posada? Esa posada. ¿No? Y quizá en muchos casos no convivían desde hace mucho tiempo, no lo sabemos, ¿no? Y como decía hace rato Marco, esa tendencia a la privatización, por ejemplo, de los fraccionamientos cerrados, no sabes quién vive a tu lado, de un lado y del otro, a veces ni los ves, ¿no? Y un evento, en cierto modo, muy popular, como han sido las posadas y como lo fueron mucho más antes, favorece mucho esa cohesión social, esa identidad que une a muchos vecinos a veces, ¿no? Y que también pues, se va manifestando a veces de otras maneras, o a veces ya ni se manifiesta. Hace rato platicábamos sobre la gráfica y las capas que pudiera tener una acción o el resultado, pues seguramente son esas. Y como lo decía Marco, ¿no? Quizás cuando se entiende o cuando tratamos de hablar sobre políticas públicas, no necesariamente queremos hablar sobre políticas nacionales de planeación. Pues a veces basta el fomento o el impulso a nivel barrial o local de poder incentivar programas, acciones. Por eso es tan importante, pienso yo, el que se pavimente una calle que faltaba por pavimentar, pero también que existan estos programas de incentivo, de ciudadanía, ¿no? Me puse a pensar lo que dijo algo, ¿cómo le enseñamos a los hijos? ¿Cómo le enseñamos a las personas que nos rodean? ¿Cómo nos enseñamos a nosotros mismos? Porque igual ya nos olvidamos de ser ciudadanos, de construir ciudadanía, ¿no? Quizás algunas personas podría pensarse que están derrotados o en algunos casos están con una segunda vuelta o más animados, lo que comentaba Gebor, ¿no? Es decir, una mínima acción seguramente puede hacer un cambio importante. Claro. Discutirlo, hablarlo, es seguramente una de muchas acciones que se pueden hacer. Como aquello de la teoría de las cuerdas, ¿no? Si una mariposa letea aquí, puede producir un efecto multiplicador en otro lado, ¿no? Y aquí probablemente en algunos ejemplos, una acción urbana, a veces por pequeña que sea o concreta que sea, puede tener un efecto, digamos, radial importante. ¿Sabes para mí cuál es una de las más significativas acciones urbanas de un ciudadano? Que barra la banqueta. Así es. ¿Y hace cuánto tiempo que no se ha lo perdido? hacemos? Así es. ¿No? Así es. Entonces, esa construcción de ciudadanía parte de ahí. Parte de ahí. Es como lo que decimos en tu casa, pues empieza tendiendo tu cama, ¿no? Así es, el primer gran reto, ¿no? Sí. Pero ahí hay otro debate conceptual entre la diferencia de habitante y ciudadano, ¿no? Muchas veces el habitante es el de la puerta de su casa hacia adentro. Ah, mira qué bueno. ¿Y el ciudadano? De la puerta de la casa hacia afuera. Porque la ciudad es de todos. Claro. Cuando habitas y sales con esa etiqueta de habitante, no te importa lo que suceda. Y tiras basura, y tiras la colilla, y te pasas el alto, y no haces caso. En tercera fila, sigues siendo habitante. Cuando eres ciudadano,
todo, te estacionas, dejas tu coche 3, 4 cuadras adelante para caminar, pero está bien estacionado. Tenemos mucho que hacer ahí. Oye, viene el peatón y te paras porque tú vas en un auto. Así es. Al ciclista le das 1.5 metros de espacio. Eso es ser habitante. Perdón, eso es ser ciudadano. Eso es ser ciudadano. Fíjate, está muy bien, ¿no? El habitante es mucho más egoísta. No, mucho más de la puerta. Vaya, Y egoísta. egoísta. Lo mío y a los demás no me importa. Así es. Y el ciudadano, además de que sí le importa lo suyo, bueno, se importa por lo que sucede a otros. Y esa es comunidad. Y Claro. esos otros conceptos, ¿no? Todavía más profundos. Pero yo lo ocupo mucho hasta para cuestiones de ejemplos de sostenibilidad, ¿no? Sí. La sostenibilidad, este tema desde el informe de Portland, de la capacidad que tenemos para ocupar lo que hoy tenemos y dejarle a los demás que lo puedan ocupar, ¿no? Y a muchos de mis alumnos les dejo el ejemplo de un garrafón de agua. Entramos con un garrafón de agua y se lo tenemos que entregar al siguiente semestre lleno. Así es. Grupo, ¿no? Y no falta el que pues, vamos a comprarlo. Sí. No lo usamos. O sea, muchas otras, en lugar de comprometerse a pensar cómo exacto, lo vamos a ocupar y cómo lo vuelvo a llenar para entregárselo. ¿No? Aquello, bueno, es lo mismo que dices tú, ¿no? Aquello de que nuestro consumo de recursos no comprometa a las generaciones. Así es, así es. ¿No? Es un ejemplo muy práctico. Claro. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Pues para eso venimos aquí. Claro. Ahora vamos a hacerlo. Es ese pequeño granito de arena, ¿no? Pues vamos a recuperar el agua de lluvia. Órale, ¿cómo? Vamos a filtrarla. ¿Cómo? Entonces, la responsabilidad ciudadana es ahora tomar acción, ¿no? Entonces, todos esos elementos. Como dices, de la puerta, esa parte me gustó mucho. Sí, esa es. Entonces, es importante en esta pregunta detonadora que hiciste. Yo creo que no vamos en el mismo camino. Tenemos circunstancias distintas. Tenemos riesgos. No, la pregunta detonadora de Medellín. De Medellín. No vamos en el mismo camino. Confrontaciones. Sí, no, porque... Sí, no vamos. Bueno, no vamos... Yo lo veo así por lo que esa conferencia de Sergio Fajardo. No vamos en el mismo punto del camino, pero hay ciertas manifestaciones que se empezaron a dar de manera más o menos similar también con ellos. Y aquello que a mí me retumbó mucho que dijo, yo veo México y veo a Medellín ya hace no sé cuántos años, sí, pero el camino se parece mucho, a ver, hagan algo. Es que esa es la parte crítica que yo hago, porque al final del día los tomadores de decisiones tienden a hacer eso. Y es un poco lo que nos pasó con la pandemia, que decían, pues es que todos estamos en el mismo bar, en el mismo mar. Todos estamos en el mismo barco. No, todos estamos en el mismo mar. Pero no tenemos diferentes barcos. Pero cada quien navega. Que te toca, tal vez estés en la cubierta o remando abajo. Por eso. ¿No? Es lo mismo. Sí, claro. Es exactamente igual. Lo que acabas de decir. Primero, es otra generación, 80s, 90s, es otro territorio, sí, más grande México, con una diversidad increíble y de enriquecimiento. Y a mí me parece que todavía hoy hay elementos que constituyen de alguna forma mejores circunstancias como para... Una mayor esperanza incluso. No quisiera hablar de esperanza, no es como muy lo mío, sí, pero sí mejores elementos. Yo hablo mucho de visión prospectiva, o sea, ¿dónde nos vemos? ¿En qué escenario? ¿En qué escenario? Ajá, pero luego es así como de deseo. Bueno, es que yo me veo jugando en el Real Madrid. Es un deseo y desafortunadamente a los tomadores de decisiones se les da. Veo mi ciudad verde y veo mi ciudad incluyente y veo mi ciudad que la movilidad no motorizada... Pero hay una gran diferencia, ¿no, Marco? Que alguien tenga un sueño de algo ideal, pero también un tanto irracional e irrealizable. Y de alguien que quiera avanzar con un pequeño granito de arena. No. Estamos conceptualizando distinto, porque eso ya no es una visión prospectiva. Las visiones prospectivas se construyen. Claro, es decir, con base en distintas variables y distintos efectos. Me queda claro, pero si tú quieres una ciudad verde, no solo es que lo desees.
¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes Una que serie de hacer? acciones. Por eso, Políticas, esa etcétera. es una visión prospectiva. Claro. Entonces tú ya tienes ahora cuáles son las acciones. Y vas a ver, como dijo hace rato Joan, que no te va a casar el tiempo, pero dejaste lo que tú hace rato dijiste, tu grano de arena. Nada más. Ahora, ¿quién es responsable de que eso siga? Somos responsables todos. Todos. ¿Y quién, de lo que estamos hablando aquí en esta mesa, debería ser más responsable? La ciudadanía. Y lo que yo te decía la vez pasada. Entonces, si alguien quiere ser tomador de decisión número uno de una localidad, pues la ciudadanía se tiene que ver cuál es tu plan, hasta dónde quieres ir. Nosotros ya tenemos una ruta. ¿Cuánto de esa ruta quieres avanzar? No, pues fíjense que No sirve. no, ¿no? ahora es así. No. ¿Te explico? Pero no está en él. O sea, esa es la construcción. Claro. Ese es el tema. Y eso es mucho lo que Medellín hizo. Un solo ejemplo. Perdió las elecciones el partido de Aníbal Gaviria, ganó Fico Gutiérrez. 2016 son ciudadanos innovadores del mundo. Cualquier otro tomador de decisión en este país hubiera dicho, pues voy por el premio. Hoy soy yo. Fico Gutiérrez levantó el teléfono y le habló a Aníbal Gaviria. Vamos juntos a Japón. No es porque ellos quieran, sino porque la ciudadanía sabe exactamente qué pasó. Hoy yo soy el representante legal, pero todo lo hiciste tú. Vente, vamos. Esa madurez, estás hablando de 30, 40 años. Sí. Por eso hablo de que sin un asunto de esperanza, sino de una visión prospectiva, necesitamos poner las acciones punto a punto y evaluarlas en determinado momento para saber si eso se puede cumplir o no. Y no nada más, que esa es mi crítica para bajar, decir, pues ya lo vi, así como, tengo mi y si no lo cuidan, les va a pasar. Pues sí, pues, es muy simple. Para mí es muy simple. No, a ver, hicimos esto, inténtenlo, háganlo. No para que eviten eso, sino para que no se acerquen o para que no transiten por esos problemas. ¿Para qué se estadística así? Es así de simple. ¿Me explico? Porque pues es como, si el coche se sigue derecho en una zona de curvas, ¿qué va a pasar? Pues va a chocar, o sea, es así. No. Bueno, por eso. Hasta en la calle vas a Perdón por el ejemplo tan burdo, pero en lugar de decirme eso, me dices, oye, allá adelante el camino es sinuoso. Antes de que lo transites, pues ponte otras llantas, o sea, cuidado que no llueva, o sea, ¿me explico? Porque lo demás ya sabes qué va a pasar. O sea, sí. Eso es mi crítica, muy, muy constructiva para lo que Fajardo dijo aquella ocasión que yo también escuché. Pero ya cuando lo dijo y cómo estamos hoy y nuestras ciudades, ya estamos viendo desde aquí en esta mesa, lo dijimos, ¿no? Estructuralmente, cómo es la violencia, cómo es... O sea, esos temas, yo creo que desde lo local se pueden mitigar. Se pueden evitar y se puede trabajar para tener una mejor visión prospectiva. Y sí, las pequeñas acciones en lo local, barrial, etcétera. Sí, lo dijo hace rato Joan, con su ejemplo, sí. Si quieres seguir, para que... Bueno, si no, nos vamos a echar 3 horas aquí. Bueno, Yo feliz, pero bueno. Los muchachos creo que ya se quieren ir. Creo que ya se nos están durmiendo. Mira, acá mi cuate. Tenemos fallas técnicas. ¿Ya ves? ¿Cómo que se puede? Ya no está grabando, dice. No, ya está grabando. Ya grabamos. Tuvimos un pequeño comercial aquí, pero ya vamos. Bueno. Bueno, aquí, por ejemplo, en toda esta parte que estábamos platicando. Ahí está la ciudad dispersa, ¿no? Exactamente. Y por eso te decía yo que es difusa, porque ahora ya no hay una línea Así es. que tú identifiques a dónde termina. O sea, tú le dices a la ciudadanía, ¿dónde acaba tu ciudad? Pues en el río, puente. Antes. Puente, ¿no? En el cerro, pues los hubo. Pero aquí es eso es difuso, todo eso es difuso, disperso. Así es. Y como decíamos, es un escenario perfecto para ciertas condiciones. Una de ellas, por supuesto, es la violencia. Así es. Aquí, por ejemplo, tenemos esta cancha luqueño. Es una cancha muy bonita. Dentro de un escenario urbano con muchas carencias. Y está teniendo un gran éxito. Y tenemos en ese radio, pues mira, un gimnasio,
Te hablan. Perdón la interrupción, pero nada más un minutito ahorita me cargar el señor otra vez. Bueno, aprovecho para comerme un cacahuate. Yo he aprovechado todo el tiempo. Ya vi, ya vi. ¿Ustedes saben? Ándale, ¿no? Sí, ya me los acabé de acá. Por ahí más. No, dice que si le pones más No. japonesitos. ¿No? Porque ahora son salados. ¿Hay más japoneses? Ya no. Ahí está. Aquí también, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Ya nos alargamos, ¿no? Sí. Y Joan todavía va para Pachuca. Vamos a vernos un poquito. Pero yo creo que esos conceptos, digo, lástima así el tiempo, pero se valen la pena, ¿no? Muchísimo. Porque sí también. Es que quizás por alguna razón también, pues hoy se dice, ¿no? Que lo normalizamos, ¿no? Normalizamos el hecho de que Si no, las cosas son así. se cerró la sesión, pero bueno, si es posible que lo podamos volver a poner otra vez, no. Bueno, no hay problema que cuando nos volvamos a conectar otra vez. Pero está costando trabajo conectarse, sí. Nada más fue ahorita de que se cerró. Pero la podemos retomar. Sí, pero no. Bueno, como 5 minutos en lo que me vuelvo a conectar. ¿Sí? Inténtalo. Perdón, Rui. ¿Ese radio de cuántos metros fue? ¿500? Son 500 metros, sí. Como referencia. 500 metros. Gimnasio de box. De box. La cancha. ¿Es de qué? ¿Es fútbol 7? ¿Rápido? Sí. Es 7, ¿verdad, Raúl? Sí, sí. Es 7, ¿no? Tenemos un episodio de 2 ahí. Uno que filmamos desde arriba, con el dueño de la cancha. Y otro que filmamos desde la cancha, con vista hacia las gradas, con un chavito que es muy buen portero, ¿no? Entonces ahí, pues, por lo que yo alcanzo a ver, es lo que más logra hacer que concurra la gente, por ahí. Y curiosamente, muchos que van a jugar no son de ahí. En ciudad, ahí en la universidad, en la zona de Ciudad del Conocimiento, el crecimiento que han tenido los edificios de aulas, talleres, laboratorios, pues se comieron un poquito, mucho, las zonas deportivas.